No podemos dejar de hablar de todo lo que hemos visto y oído. 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 Me estaba aplaudiendo. ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a este ya tercer capítulo de este podcast que lleva por nombre Hechos 4:20. ¿Por qué no podemos dejar? Porque no podemos dejar de hablar. Lo que hemos visto y oído. Amén. Que me quedo mirando y dije, voy a empezar yo. Porque no podemos dejar de hablar el uno al otro. No, amén, amén. ¿Cómo está, amor? Bien, gracias a Dios. Bueno, esto es parte de... Bueno, siempre cuando grabamos, para que todos sepan. De hecho, siempre grabamos de corrido. Nunca hacemos corte ni nada, así que bueno, No, sí. como Esto- salga. Como salga. No, a menos que salga algo muy raro. Bueno, no nos ha pasado, pero si tenemos que cortar, cortamos. Pero eso, sean todos bienvenidos ya a este tercer capítulo de esta tercera temporada. Ya tenemos nueva temática y vamos a ir avanzando rápidamente. El tiempo apremia. Estamos grabando muy tarde en la noche. Me gusta contar lo que hacemos porque al final. ¿Qué día soy? Hoy día jueves. Jueves. Que son las 10:45 de la noche. Bueno, este es el momento que tenemos tiempo para poder grabar. La verdad que, bueno, la oración lo decía, siento que esto es una responsabilidad de una otra forma, es un compromiso que hemos hecho de poder grabar este podcast, grabar estos capítulos, así que es importante poder hacernos el tiempo y ahora podemos hacerlo, así que es este tercer capítulo, amor, que lleva por nombre Los dos caminos. Los dos caminos. ¿Por qué dos caminos, amor? Porque son solo dos caminos. Bueno, en realidad, de antes meditaba antes, estaba estudiando un poquito, repasando el esquema del podcast del día de hoy. Y meditaba que en realidad, claro, la palabra de hecho habla de dos caminos, pero en el fondo es un camino. Sí. O sea, para nosotros en el contexto de nuestra fe, nuestro camino es Cristo. Cristo, Así de hecho, es. él mismo dice, yo soy, ¿cómo dice? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre Si no es por mí. Amén. Entonces, pero de una otra forma Él nos advierte y a través de su palabra nos dice que hay dos caminos. Así es. Amén. Y para poder comenzar con este capítulo, vamos a estar dando el versículo base que es de este capítulo, que se encuentra en Mateos capítulo 7, versículo del 13 al 14, el cual dice: solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil. Y son solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran. Amén. Yo aquí lo tengo. Sí, me Es que parece raro. estoy acostumbrada. He estado leyendo mucho otra traducción. ¿Y tiene la Reina Valera? Sí, ahora lo voy a buscar en la Reina Valera. Para la gente que la gran mayoría, sinceramente la gran mayoría lee. Yo también leo muchas versiones porque es bueno comparar las versiones. Pero la gran mayoría lee Así la es. Reina Valera. Sí, así que le voy a dar lectura a la Reina Valera, el cual dice: entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la Y hallan. pocos son los que la hallan. Ya de partida, yo siempre medito en esto, siempre que puedo lo comparto. Ya de partida la palabra del Señor Jesús, y esto es Jesús el que está diciendo esto, ya nos dice que muchos, Así es. no habla ya, nos dice de un número específico, pero ya nos advierte y dice que muchos son los que van por este camino que va a la perdición y son pocos los que transitan por este camino angosto que lleva a la vida eterna. Entonces ya de una otra forma nos dice lo complejo de esta realidad y uno lo puede ver. Como digo, en el contexto de nuestra fe, quizás muchas veces nosotros quisiéramos que toda nuestra gente cercana, amigos, parientes, pudieran junto a nosotros transitar en este camino angosto, pero ya de una otra forma el Señor nos advierte que es un camino que pocos lo hayan. Así que es un camino difícil, que es un camino angosto, ya que lo podamos imaginarse un camino angosto que es difícil de transitar. No lo transito como yo quiero, no puedo llevar todas las cosas que yo quiero. Entonces ahí ya nos va marcando como una línea de por qué es tan complejo quizás este camino del evangelio y por qué también no es tan popular.
Así es. Bueno, como siempre, amor, tenemos 3 puntos centrales. Aunque usted tiene una introducción antes. Sí, ¿Bueno? sí. Finalmente no, era explicar que aquí Jesús, que era lo que estábamos hablando, nos pone frente a una verdad que nos puede incomodar. Y que como usted explicaba, sabemos que es solo un camino. Amén. Para llegar a quién, al Padre, ¿cierto? Pero a través de la palabra el Señor nos habla de 2 caminos, porque es como leíamos el versículo, estamos en nuestra vida transitando, pero nos habla de que hay 2 caminos, pero que tienen destinos muy distintos. Amén. Uno es para la salvación y uno para la perdición. Entonces, finalmente es entender eso, que los 2 nos pueden llevar, podemos estar transitando a veces sin darnos cuenta, pero nos llevan a caminos muy distintos, a un fin. Su fin es muy distinto. Amén. Entonces, es una enseñanza que quizás no es simple, pero es un consejo para nuestra vida, porque ha sido de bendición para nosotros y le amamos a todos los que puedan estar escuchando y viendo este podcast, y anhelamos que realmente pueda comprender cuál es el camino por el que debemos transitar. Amén. Amén. De hecho, también meditaba en eso, de pronto, sobre todo los contextos de iglesia, cuando se habla, porque este es un texto muy conocido, Mateo 7, 13 al 14, los 2 caminos, camino ancho, camino angosto, y se suele entender o se suele enseñar como que en el camino angosto solo van los cristianos. Así es. O sea, en el fondo es la verdad, pero en el fondo la gente, como que la gente de la iglesia hace ver como que la gente del mundo es la que va en un mundo que va transitando en este camino ancho, y muchas veces no nos damos cuenta, y de hecho Jesús le habla le habla a sus discípulos, le habla a la gente religiosa de esa época, que en el fondo ellos podían, y nosotros siempre llegamos a lo mismo, a la misma conclusión, de que nos podamos examinar, porque incluso estando dentro de la iglesia podemos estar caminando dentro del camino espacioso, porque estamos caminando bajo nuestra perspectiva, bajo una perspectiva totalmente humana, bajo una perspectiva totalmente alejada de la voluntad del Señor. Entonces muchas veces, sin darnos cuenta, podemos estar dentro de la iglesia, cumpliendo con todas las cosas que quizás la iglesia no exige como tradición, y aún así estar alejado del Señor, alejado de este camino angosto. Por eso es tan importante entender de qué forma estoy transitando. Así es. Por eso tenemos, ahora sí vamos a entrar de lleno, amor. Estamos muy dispersos, de ser por la hora. Yo creo. Pero vamos a tratar de concentrarnos. Pero tenemos 3 puntos, amor. Vamos a profundizar en ellos, los 3 puntos centrales. Y el primero dice, amor, el camino ancho, fácil, pero destructivo. Así es. Y ahí tenemos un versículo que se encuentra en Proverbios capítulo 14, versículo 12, el que dice: hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. De muerte. Como vemos, el camino ancho aquí, muchos lo escogen. Muchos escogen este camino porque parece cómodo, porque es atractivo, no hay límites, puedes hacer lo que quieras, como quieras, en sinfín de cosas en ese camino. Entonces, pero debemos entender que todo lo que podamos elegir a través de ese camino, finalmente, como lo hemos estado explicando, finalmente termina siendo una trampa. Amén. Porque por más de lo atractivo que pueda ser, nos lleva a un camino totalmente vacío. Finalmente vamos caminando, creemos que estamos bien, pero realmente estamos siguiendo ese camino vacío que no nos lleva a nada, que nos lleva, como lo hemos dicho todo este ratito, nos lleva a solamente ese camino de perdición. Amén. De hecho, Jesús mismo lo dice, por eso hago tanto énfasis, donde dice que muchos, por este camino ancho, muchos andan por él, y es un camino que lleva a la perdición, o sea, es un hecho. Y el otro día meditaba, de hecho me tocaba compartir el mensaje, y compartí ahí que, conversando con un colega, hablábamos un poco de cómo estaba la sociedad, y él se preguntaba de por qué la sociedad está tan corrompida. Y en el fondo yo le explicaba esto mismo, que en el fondo, si tú sacas a Dios de la ecuación, finalmente todo está permitido. Así claro, es. tú puedes vivir como tú quieras. Y es por eso que finalmente se produce lo que se produce. La gente peleando por cualquier cosa, las guerras. De hecho, el problema está en nuestro corazón, así lo dice la palabra. Y un poco lo que quería llevar es en ese momento el mensaje que me tocó predicar, de que el problema radica en nosotros, en nuestro corazón. Así es. Entonces, mientras transitemos en este camino sin Dios, vamos a la perdición, vamos a equivocarnos, vamos a errar en nuestras decisiones, tarde o temprano. Porque la gente muchas veces puede decir, claro, yo puedo decidir y puedo decidir bien. Porque creemos de una otra forma que tenemos una moral objetiva. Pero si vuelvo a lo mismo, si sacamos a Dios de la ecuación,
todo está permitido. Y lamentablemente por eso la sociedad está como está, por eso la sociedad, los jóvenes hoy por hoy en este tiempo están perdiendo la identidad. Porque ya como han sacado a Dios de la ecuación, finalmente no hay una estructura que nos defina, no hay un estándar. Por eso el hombre finalmente decide ser lo que quiere ser y finalmente es un camino de destrucción. Tal como el proverbio que usted acaba de leer, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces, un camino fuera de Dios, tarde o temprano, porque puede parecer bonito, y eso es el tema, que es engañoso este sistema donde estamos, este mundo, yo llamarlo como sistema en el cual vivimos, que todo parece lindo y nos engaña de una otra forma. Por eso Jeremías 17:9 dice que el corazón es una de las cosas más engañosas que hay y perverso. Entonces nuestro corazón lejos de Dios claramente se va a equivocar, claramente va a caminar lejos de Dios, por ende a un camino de perdición. Así es, y como podemos decir, es un camino popular, como lo hemos dicho, pero finalmente no satisface nuestra alma. Y como decía usted igual a un comienzo, muchas veces nosotros como cristianos estamos siguiendo este camino. Entonces, y es lo que queremos, por eso igual se ha tomado este título de poder comprender que aquí se le estaba hablando tanto a cristianos como no cristianos, como lo dijo usted. Entonces, para que nosotros realmente nos examinemos si nuestro camino puede que esté siendo popular, puede que esté llevándonos al éxito quizás, y el camino que al Señor nos habla, que al que queremos que ustedes puedan llegar y puedan comprender que es totalmente distinto, es totalmente, como lo hemos dicho en otros podcasts, contracultural. Amén. No nos lleva a hacer las mismas cosas que hace la gente de este mundo. Entonces el poder entender y poder meditar de que el camino por el que debemos transitar es totalmente diferente. Amén. De hecho, meditaba recién mientras escuchaba, de una otra forma, las temáticas que hemos tratado acá, de una otra forma van todos, de una otra forma se pueden enlazar, van de la mano. Hablamos en el podcast anterior sobre las doctrinas, Sí. que importante es conocer a Dios para entender cómo transitar por el camino que Él nos ha trazado. Así es. Si no lo conocemos, no vamos a poder caminar bien. No. Hablábamos sobre la fe cultural, la fe en base a tradiciones, lo mismo. Si no tenemos una fe genuina, y esto va muy de la mano, porque es tal cual como decía usted, como lo comentábamos en la introducción, quizás muchos hoy, y Dios nos libre también a nosotros, de creer que por el solo hecho de asistir a una iglesia, ya estamos caminando por el camino angosto. Muchas veces sin darnos cuenta estamos viviendo una vida de tradición, de una vida religiosa, de simplemente cumplir. Por eso es importante entender cómo estoy transitando mi vida, si realmente estoy transitando por el camino que el Señor me ha trazado. Por eso es importante la doctrina que hablamos, por eso es importante entender que mi fe es genuina y no en base a tradiciones. Entonces, este camino, este primer punto dice, es un camino ancho, porque es fácil caminar fuera de Dios. Y ahora viene el segundo punto, el camino angosto, amor. Es difícil, pero verdadero. Así es. Y ahí tenemos un versículo que se encuentra en Lucas, capítulo 13, versículo 24, el que dice: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procuran entrar y no podrán. Amén. Y ese es Jesús hablando. Así es. Y ahí también nos vuelve a mencionar el Juan capítulo 14 versículo 6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Entonces el camino angosto no es atractivo. A primera vista en general no es atractivo. Porque después cuando tú vas comprendiendo y teniendo esa comunión con el Señor, lo ves de una manera diferente. Amén. Pero al comienzo cuesta como que... En el contexto de este mundo parece no atractivo. Así es. Amén. Entonces requiere esfuerzo, disciplina, fe. Sí, disciplina. Debemos ser disciplinados. Amén. Porque finalmente, como muchas veces no es atractivo y es un camino que es contracultural, es negarnos a nosotros mismos. Amén. En este camino debemos negarnos a nosotros mismos. Amén. Por eso igual requiere disciplina. Uno tiene que irse disciplinando en todas las áreas de nuestras vidas, no en alguna sola. Entonces, para ahí ir comprendiendo y poder caminar en este camino que no es popular, que no todo lo escogen, porque, como lo decía, implica renuncia. Amén. Seguir a Cristo implica una renuncia y eso cuesta, humanamente nos cuesta mucho. Y eso es lo complejo, y por eso se hace llamar, y Jesús es muy sabio cuando Él explica todas las cosas, explica de que hay un camino ancho y uno angosto,
porque es angosto, porque es difícil de transitar, Así es. pero es verdadero, porque se trata del mismo. Yo soy el camino, dice. Entonces, Él es la verdad por la cual transitamos. Y tal como dice usted, yo meditaba mucho también eso durante esta tarde, y de hecho lo tenía anotado acá como una frase. Es un camino donde debemos morir a nosotros. Así es. Y eso es lo complejo, eso es lo difícil, entender que ya no se trata de nosotros, se trata de Cristo. Ahí, como dice el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y por eso este camino angosto no es popular, por eso el evangelio no es popular, Así y es. por eso se hace tan complejo, tan difícil. Porque como dice usted, y lo hemos hablado, no solamente en este podcast, en otros capítulos de lo que usted ha nombrado también, de que nuestra fe es contracultural, el sistema, la sociedad va en una dirección totalmente contraria a lo que el Señor anhela de nosotros, que es de pronto como, es difícil quizás de poder dar a explicar, pero como decía usted delante, finalmente cuando estamos en Cristo entendemos que ahí está nuestra plenitud. Así es. Él nos da identidad, Él nos da propósito, tiene que ver también con esta vida eterna, que quizá es difícil de explicar en pocos segundos o en los minutos a través de un podcast, pero por eso también tenemos esta temporada, estos capítulos de poder ir explicando todas estas temáticas, pero qué maravilloso es el Señor, qué maravilloso es entender Así que es. la vida va más allá de lo que podemos ver acá. Va más allá de lo material que tú puedas tener, del dinero, o incluso del sufrimiento que muchas veces en esta vida se ve tanto dolor. Por eso cuando tú entiendes y te encuentras con Cristo genuinamente, entiendes que la vida va más allá de esto y que realmente es hermoso poder pensar que hay una vida eterna, que hay una esperanza más allá de lo que podamos vivir en este momento, más allá del dolor, del sufrimiento. Hay una esperanza y esa se encuentra solamente en Cristo. Y es a través de este camino angosto, que es difícil, que es complejo, pero es verdadero y nos da esta esperanza de que más allá de esta vida hay una vida eterna en el cielo junto a nuestro Señor. Así es, entonces seguir a Jesús puede significar nadar contra la corriente, como Amén. lo he dicho, decir no a cosas que la mayoría aprueba y muchas veces sufrir críticas, Sí. pero al mismo tiempo trae una paz que el mundo no nos puede dar y la seguridad de que nunca caminamos solos, Amén. porque sabemos que Él siempre va a estar con nosotros. Amén. Y Siempre una promesa. está. Así es, Él dijo, en el mundo tendrán aflicciones, así pero es. no se preocupen, yo he vencido el mundo. Así De una otra es. forma, Él también nos dejó el Espíritu Santo, que es el que nos acompaña, es parte de esta Trinidad que hablamos en las doctrinas fundamentales, Así es. que es un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que nos acompaña día a día. Así es. Así que el último punto, amor, que ya el punto central de esta temática, tiene que ver con una decisión. Y como decíamos al comienzo, quizá una decisión tanto para aquel que dice ser cristiano, como para el que quizás no es cristiano y que está ahí con esa inquietud porque esta conversación, quiero comentarlo, que se dio con mi colega. Mi colega no es cristiano y él sin duda, y me ha pasado con otras personas, de que se preguntan por qué el mundo está como está. Como siempre digo, es cosa de prender el televisor y ver que están pasando muchas cosas en la sociedad, guerra, rumores de guerra, el clima, y de una otra forma todo nos lleva a pensar qué está pensando, qué está pasando. Entonces hay gente que se pregunta y es importante entender que hay una decisión que tomar. Y el que dice ser cristiano, que pueda examinarse si realmente está, si Así realmente es. tomó esa decisión, si realmente está realmente en Cristo. Entonces este tercer punto y final, amor, dice una decisión. ¿Qué camino estás transitando? Oh, este es el ¿Qué punto camino que estás nos lleva a examinarnos porque Amén. ya mencionamos el camino Hay dos ancho caminos. y el camino angosto. Entonces ahora es la pregunta, ¿por qué camino estamos transitando? Y tenemos acá un versículo que se encuentra en Deuteronomio, capítulo 30, versículo 19, el que dice, he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida. Y Josué 24:15, el cual dice, escogeos hoy a quién sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Finalmente Dios siempre nos pone frente a una decisión, siempre. Nadie puede caminar por los dos caminos, sino que realmente no existen puntos neutrales, sino que realmente debemos tomar la decisión por qué camino queremos transitar. Si realmente hoy lo estamos invitando a poder examinarse en qué camino estás transitando, si estamos caminando por este ancho es porque nosotros hemos decidido eso. Finalmente eso abarca mucho, depende de los anhelos de nuestro corazón, que nos impulsan quizá a ir a ese camino, pero
debemos entender, como lo hemos dicho todo este ratito, es una elección, una decisión. Amén. Depende de nosotros. El Señor nos presenta estos dos caminos, pero nosotros decidimos por cuál queremos ¿No? Y se transitar. presenta Él como el Así camino, es. como el camino verdadero, como este Sí. camino angosto, como de este camino que da acceso directo a nuestro Padre, Así que es. va camino directo a esta salvación. Estaba meditando, amor, en el sentido de que somos responsables. De una forma siempre se habla de que Dios es soberano, él está en control de todas las cosas, pero sin duda nosotros también como seres humanos somos responsables. Por eso se habla de esta decisión, del poder examinarnos. ¿Qué camino estoy transitando? ¿Qué decisiones estoy tomando? ¿Qué prioridades? Porque si hay algo que medito mucho y quiero llevarlo para todo aquel que dice ser cristiano, Así es. que pueda examinarse. ¿Qué camino estoy transitando? Porque no basta con decir yo soy cristiano porque voy a la iglesia, porque me visto de tal forma, porque cumplo con tal cosa. Si hay algo que en este podcast, en las distintas temporadas y temáticas hemos podido hablar, es esto, de que la verdad del Evangelio va más allá de la apariencia. Tiene que ver con una transformación de nuestro corazón, una transformación desde el interior hacia afuera. Así es. Entonces, más allá de aparentar algo, es serlo. Entonces, qué importante entender esto, qué camino estoy transitando, qué decisiones estoy tomando, cuáles son mis prioridades. Porque donde esté vuestro tesoro, dice Mateo 6:21, me encanta, ahí estará tu corazón. Entonces, ¿qué estás atesorando? ¿Qué es lo más importante para ti? Tú que dices ser cristiano, ¿realmente es Cristo el tesoro más importante que tienes? Y para la persona que quizás no es cristiana, ¿qué realmente qué tiene más valor que tu vida? De hecho, hay un versículo ahí, Mateo 16:26, si no me equivoco, dice, ¿qué valor tiene más que nuestra alma? ¿Qué valor tiene más que nuestra alma? Porque si esto es real, que para nosotros es real, de que hay otra vida, o sea, nada tiene más valor. Nada tiene más valor. Podemos tener todos los tesoros del mundo, pero si perdemos esta salvación, de nada sirve. De nada sirve. Entonces, qué importante es poder meditar en qué camino estoy transitando. Por este camino ancho, que es muy cómodo porque me permite vivir como yo quiero. Y es por eso que se distorsiona toda realidad. Y es por eso que yo digo que los jóvenes hoy por hoy no tienen una identidad concreta, porque ya han perdido la estructura de que Dios nos da. O por este camino angosto, que sin duda nos va a llevar a la plenitud que se encuentra solamente en Cristo, esa identidad, propósito y esta vida eterna que viene después de esta vida, amor. Así es, por eso debemos examinarnos en todas las áreas de nuestras vidas. Como decía usted, no se trata de que ya al llegar en la iglesia es porque, como he dicho, estamos transitando por este camino angosto, sino que debemos meditar y examinar cuáles han sido nuestras decisiones, qué cosas estamos pensando, qué cosas estamos escuchando, porque eso realmente va a reflejar qué camino estamos transitando. Si finalmente en nuestro corazón hay anhelos que son más impulsados a querer tener éxito, a la vanagloria, es porque realmente no hemos meditado si estamos en el camino correcto o no. Porque finalmente el camino, como lo decíamos, al caminar en este camino angosto estamos renunciando a todas esas cosas que el mundo nos ofrece. Y el mundo nos ofrece éxito, nos ofrece popularidad, nos ofrece que tú eres el que vale, tú eres el que importa. Y yo sé que somos muy valiosos ante el ojo del Señor, que el Señor nos ama en su palabra. Pero es un valor distinto. Sí. Pero Él nos ama, pero Él no quiere dejarnos como somos, porque sabe que en nuestro corazón vienen los malos deseos, los malos pensamientos y todas esas cosas contrarias a lo de Él, porque nuestro corazón siempre impulsa a ir a esas cosas contrarias. Y el Señor quiere que podamos examinar y volver a ese camino. En Juan capítulo 10, versículo 9, Él nos dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Amén. Entonces Él no solo nos dice que no solo nos muestra el camino, sino que ahí es donde nos vuelve a recordar, yo soy el camino. Él es el camino. Entonces hoy eso queremos invitarlo a que puedan examinar si realmente están siguiendo el camino. Si dicen que aman al Señor, deberían estarle escuchando y siguiendo su camino. Amén. Necesariamente, si estamos tomando buenas decisiones, si estamos priorizando bien, necesariamente esas decisiones nos van a llevar al Cristo. Y por eso es importante, amada gente que nos está escuchando, que puedan profundizar en todas estas verdades que le hemos podido compartir. De verdad, para nosotros es una bendición el poder compartir estas temáticas, el darnos el tiempo de grabar estos videos, porque es lo que anhelamos. Y tal como dice el nombre de este podcast, no podemos dejar de hablar
lo que hemos visto y oído. Y esa es una palabra bíblica, Hechos 4:20, y es algo que ha impactado nuestro corazón y es por eso que queremos y anhelamos compartir esta verdad, de la verdad de Cristo, de este evangelio que ha transformado nuestras vidas y queremos compartirlo. Y el Señor, para ir terminando, amor, nos presenta a través de esta temática que hay dos caminos, uno que nos lleva a la perdición eterna y otro que nos lleva a la vida eterna, y ese camino se llama Cristo, y es lo que hemos querido compartir en este momento y es lo que queremos compartir prácticamente en todos los capítulos, porque todo de una otra forma, amor, queramos o no, nos lleva a Cristo. Él es suficiente. Amén. Sí, así que ahí igual para que pueda quedar un poquito más claro, imagina que estás en una encrucijada, parado frente a dos senderos. Uno es amplio, lleno de gente, luces y ruido. Parece divertido, parece que todo el mundo va en esa dirección. El otro es angosto, solitario, con una puerta pequeña al inicio. Pocos entran por él. El primero es fácil, pero termina en un acantilado. El segundo es difícil, pero llega a un hogar seguro, lleno de vida y paz. Amén. Qué mejor, claro, ahí para que les pueda quedar y puedan meditar, examinar su vida y su corazón. ¿Qué camino estás siguiendo o qué camino desde hoy tomarás? Amén, amén. El mundo da promesas vacías, que tarde o temprano nos van a dejar vacíos, y como dice usted, este camino quizá del evangelio es difícil, pero nos lleva a una promesa que es real y que es eterna, que va a perdurar para siempre. Así que ese ha sido el capítulo del día de hoy. Amén. No ha sido muy extenso, llevamos 26 minutos, así que ha sido una bendición en lo personal. Queríamos compartir esta temática de los dos caminos porque creemos que es importante. Así que Dios les bendiga. Estén, como siempre, los invitamos a que estén atentos a nuestras redes sociales, tanto a YouTube como a Spotify, como también a nuestros Facebook personales, que ahí siempre estamos compartiendo el capítulo también. Así que Dios les bendiga. Esto ha sido Estos 420, porque no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Amén. Dios les bendiga. Chau, chau.